Estamos de vuelta, aquí sigue la W, pantalla gris. Ahora sí estamos de vuelta, consigue la W, gracias por estar con nosotros a esta hora. Volvemos con numeral Curules de Paz son. Estamos mostrando distintas caras, distintas facetas de la realidad de quienes quieren llegar a las curules de paz. Por un lado, ya lo hemos visto, partidos políticos que estarían respaldando o que tendrían candidatos con unas serios vínculos con algunos de los tradicionales partidos de nuestro país, o aquellos candidatos que tienen vínculos o que estarían relacionados con el pasado oscuro de Colombia. Obviamente, Andrea, es muy difícil que alguien acepte algo, ¿no? Eso sí, pues reconocer, muy jodido. Justificar, y sobre todo esa cercanía con los partidos tradicionales. Nos decía el candidato Bustillo, señalado de tener nexos con personas cercanas a alias La Gata, pues que él sí hizo parte del Partido Conservador, pero que él es víctima. Pero eso es una leguleyada, porque hay muchas víctimas que hacen parte de los partidos tradicionales, pero esto es específicamente para víctimas y sus movimientos sociales no reconocidos en las zonas más delicadas en materia de orden público en el país. Y por eso estamos hablando de esas talanqueras y problemas de las curules de paz que se van a elegir el próximo 13 de marzo. Numeral Curules de Paz son, numeral Curules de Paz son. Ya vamos a leer algunos comentarios, pero retomemos el tema y recapitulemos rápidamente. Andrea, primero, las advertencias que nos hizo la representante de la Cámara, Juanita Gobertus. Dice que esto es un compromiso que se debe cumplir, que hubo retraso de más de 3 años y que finalmente el 13 de marzo se van a elegir por 2 periodos. Dice que no pueden estar los partidos tradicionales, sino que solamente pueden estar las víctimas del conflicto armado colombiano. Esto es distinto a los desmovilizados de la guerrilla de las FARC, es distinto a otros políticos tradicionales. También nos advierte que hay unos compromisos de seguridad que no se han cumplido y le preocupa el financiamiento, que no han tenido los dineros del CNE por problemas que ya nos vamos a relatar acá para la financiación, y esto faltando tampoco para las elecciones, pues definitivamente hay preocupación. Paola, usted nos trajo una primera historia de la mano de Janet Sabogal, candidata a una curul de paz. Esto es en una circunscripción ubicada en el departamento del Tolima. Ella niega tener vínculos con el Partido Conservador, sin embargo, usted mostró unas imágenes que algo nos dejaron por lo menos en la mente, ¿no? O en la retina. Sí, porque lo que dicen los denunciantes, Juan Pablo, y las fotos lo evidencian, es que en las reuniones políticas ella ha estado contando con ese respaldo del Partido Conservador. Lo que sucede es que se realizan eventos en el departamento del Tolima, específicamente en el sur de esa región, y después de candidatos que son del Partido Conservador, y una vez terminan, ella sigue con el evento y siguen mostrándose los avisos y la publicidad de esa colectividad, pero sin embargo ella dijo que no. Ella dice que no, y pues bueno, dice el refrán de la W, a la gente hay que creerle. Y Mauricio nos trajo al candidato Dairo José Bustillo. Él busca una curul de paz en una de las circunscripciones del departamento de Bolívar. A él lo buscamos porque hace algunos días habíamos señalado que lo vinculaban con la casa política de Nilce López, La Gata. Sin embargo, el señor Bustillo lo negó totalmente, Mauricio. Sí, señor, dijo que él no pertenecía a o no tuvo ningún vínculo con este clan de Nilce López, que sí perteneció al Partido Conservador, pero que no conoció a Héctor Julio Alfonso López. De todas maneras, pues los registros están ahí, él incluso lo reemplazó en el Congreso. También ambos hicieron parte de Convergencia Liberal y también del partido del PIN, el conocido que reemplazó a Convergencia Ciudadana. Entonces, pues los vínculos están ahí, igual él lo niega, pues, como usted dice, hay que creerle. Pues a la gente hay que creerle, ¿no? Pero eso sí, el señor fue un operador político en esa zona del país, y lo que se busca es darle espacio a quienes normalmente no tienen espacio. Bueno, vámonos con otras historias, y estas creo yo que se vuelven un poco más complejas, porque la primera que nos trae Andrea es la seguridad. ¿Está garantizada la seguridad para los candidatos que aspiran a las curules de paz? Juanita Gobertus nos dio una cifra que es importante. 87% de las zonas en donde se está desarrollando este proceso electoral por circunscripciones se encuentran en este momento en amenaza grave, y por ende se le debería garantizar mayor seguridad a estos candidatos, o si no, pasan historias como la que nos trae Andrea.
Pues sí, miren, esta es la historia de Guillermo Murcia, candidato a una de esas curules de paz en el departamento de Arauca, representando a Sodicpaz. Él pues ha sido víctima y también líder en contra de las minas antipersonal en este departamento, que además el orden público está muy difícil desde siempre, pero en los últimos meses ha provocado gran temor entre la población civil. Y ustedes recuerdan que incluso él fue secuestrado por hombres armados que pertenecerían al ELN, finalmente y afortunadamente liberado, pero estaba pendiente de si él iba a aspirar por estos problemas de seguridad o no. Guillermo, bienvenido aquí a Sigue la W Digital y empiezo por ahí. ¿Usted continúa pese a su secuestro para tener una votación el próximo 13 de marzo? Guillermo. Hola, muy buenas tardes. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Andrea, muchísimas gracias. Sí, Andrea, esa es la intención y lo vamos a seguir haciendo. Ya lo conversamos con el equipo de trabajo, con las comunidades, con las asociaciones que me están respaldando, y vamos a seguir nuestra campaña a pesar de todas las circunstancias y lo que tú comentabas y Juan Pablo, y es el tema de las dificultades en este departamento para hacer todo el tema de la pedagogía en el campo donde están nuestros votos, donde la población puede escoger a su candidato, a la persona víctima del conflicto armado, para que nos represente allá en el Congreso de la República. Sí, señor Guillermo, bueno, pues nos alegra que usted siga en esta participación democrática pese a este secuestro. Yo quiero que vayamos a ese día. ¿Qué fue lo que ocurrió con usted? ¿Quién lo secuestró? ¿Qué pasaron durante esas horas pues de tanta angustia que no se sabía nada de su paradero en Fortul, Arauca? Ese día estábamos, como te comentaba ahora, estábamos en Arauquita, en una vereda, realizando la pedagogía, y veníamos de regreso en el municipio de Fortul, en una vereda que se llama Palmarito, donde hombres fuertemente armados nos retienen y nos llevan con rumbo desconocido a más o menos 45 minutos donde nos encontrábamos. Después de 3 horas y media, casi 4 horas de estar retenidos, donde nos habían solicitado nuestros datos, quiénes éramos, a las personas, a los hombres de la UNP que me acompañan, les retiraron sus armas, les quitaron sus armas. Igualmente a la persona encargada de comunicaciones, a la persona que me colabora como asistente, se le pidieron los documentos de identidad y los llevaron, nos pidieron datos, quiénes éramos, qué estábamos haciendo, y pues 3 horas después nos dicen que ya nos podemos regresar, pero que no nos pueden entregar las armas porque son armas del gobierno. Y ya nos retiramos, nos dan la salida, nos dicen, mire, váyanse por tal lugar, que por ese camino pues es seguro para que ustedes salgan y lleguen a su destino. Don Guillermo, en el momento en el que ustedes empiezan a sentir esta amenaza, ¿usted en algún momento de repente había recibido advertencias de parte del gobierno sobre este riesgo que se podía correr en su departamento, siendo usted además un candidato a curul de paz o curul de víctimas? El riesgo siempre ha estado, y más que todo este año, a partir del 2 de enero, en Arauca hay una guerra, guerrillas, una guerra entre las FARC y el ELN, y hay un riesgo complejo, pero digamos amenazas directas como tal no hemos recibido. El hecho es que ir a las comunidades campesinas, a las comunidades afrodescendientes, a las comunidades indígenas, a hacer la pedagogía se ha convertido en algo que en algunas de las campañas no se ha logrado hacer, pero pues digamos algunos lo estamos intentando porque somos personas reconocidas, somos personas que tenemos procesos, somos personas que somos víctimas reales del conflicto armado. Yo soy víctima de una mina antipersonal hace 15 años y digamos un proceso durante años con las comunidades campesinas, con las víctimas del conflicto. Estuvimos en La Habana, Cuba, en las negociaciones de paz entre el gobierno nacional y la FAREP, y hoy en día pues lo estamos intentando hacer política para la paz en medio de un conflicto muy agudo en este departamento, como lo que está sucediendo en este momento. En este momento estamos en un paro armado. Es uno de los departamentos que está de la habilidad de todo. ¿Sí? Entonces, digamos, hacer política, 18 días
muy complejo para nosotros Sí. Sí, estamos teniendo aquí problemitas, Andrea, con la señal con nuestro invitado Guillermo Murcia. Él es Vamos a ver. candidato a curul de paz en el departamento de Arauca, un departamento que él bien lo ha dicho, está realmente golpeado, azotado fuertemente por la violencia, y pues a los candidatos les está tocando vivir y convivir con esa realidad en medio de esta campaña política. Muy, muy difícil porque el departamento de Arauca, es que hemos visto las noticias, ¿se acuerdan ustedes de esa mujer desesperada con su hijo diciendo que se le habían llevado a su esposo y pues después aparece muerto, asesinado? Es muy preocupante. Guillermo Murcia, yo quiero preguntarle si usted en algún momento pensó que le iban a quitar la vida en ese secuestro. ¿Qué pasó por su mente y por qué seguir adelante pese a esas amenazas? Por supuesto que son momentos de angustia, de zozobra, son hombres armados, y a pesar, digamos, de tanta zozobra ese día, sale uno y en algún momento sí lo pensaba, estando allá un poco preocupado, muy preocupado con tanta zozobra. Yo, ¿por qué me metí en esto siendo un líder, siendo una víctima, trabajando por las comunidades campesinas, por las juntas de acción comunal, por las víctimas, donde no había tenido este tipo de inconvenientes? Yo, ¿por qué me metí en esto? Pero digamos, sale uno y empieza ya como a revisar qué vamos a hacer, y pues se decide seguir en la candidatura precisamente porque es que en esta lista, digamos, en esta persona, Guillermo Murcia Duarte, que tiene tanto rato trabajando por las víctimas, que desde que fui víctima decidí un trabajo social, he estado trabajando en las distintas ONGs en el departamento de Arauca. Entonces, digamos, se ve reflejado el trabajo que venimos haciendo y las comunidades me están apoyando, y bueno, pues lo que dicen es, bueno, ahora más que nunca hay que seguir trabajando, por supuesto con muchísimo cuidado, pero hay que seguir trabajando porque esta curul debe quedar en manos de las víctimas reales. Escuchaba las entrevistas ahora anteriores y pues es preocupante mirar que personas que no son víctimas se están colando para intentar ganarse estas curules. Entonces el llamado es eso, que sigamos trabajando, y a pesar de las circunstancias, pues hay donde se mide, digamos, el liderazgo de estas víctimas que nos venimos empoderando, y como lo hablábamos en La Habana, en el punto número 2 de la participación política. Interesante que realmente a nivel país lleguen estos 16 candidatos, estas 16 personas escogidos por las víctimas, por los campesinos, y que sean personas de allá, del campo, que nos representen, que conozcan las necesidades del campo, que sean víctimas, que hayan pasado por ahí. Una cosa es decir, yo soy víctima porque me dijeron que soy víctima, ya. Otra cosa es vivir en carne propia lo que vive una víctima del conflicto armado cuando pierde absolutamente todo, cuando una mina antipersonal le quita sus piernas, sus brazos. Esa es la importancia de esta curul especial, que sean las propias víctimas. Digamos, a esas personas que se vienen colando, es bueno decirles, y qué chévere que de pronto lo intentaran desde la curul ordinaria, pero para este proceso, que nos dejen a las víctimas, a las reales víctimas, hacer el proceso que lo traemos desde hace mucho rato con el tema del proceso de paz, y que, digamos, es un proceso que nos ha costado muchísimo, ha costado vidas, ha costado lágrimas, ha costado proceso. Entonces, digamos, ese es el llamado que hacemos. Sí, pues Guillermo Murcia, quien estuvo en La Habana representando a las víctimas en este acuerdo de paz y que hoy quiere aspirar a una curul en el Congreso por el departamento de Arauca, independientemente de otras personas que también se estén postulando. Cuídese mucho, Guillermo Murcia, y esperemos que también se le preste la seguridad que usted necesita. Andrea, muchísimas gracias a la W, y sí, en eso estamos. Y también exigirle al gobierno nacional que nos brinde las garantías, no solamente para los candidatos, sino para todos los araucanos que todos los días vivimos en una zozobra por todo lo que viene ocurriendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Quiero saludar a Jaime Andrés Restrepo, conocido como Andrés Chiqui Restrepo, en el departamento de Nariño. Él es candidato a una curul de paz en esta circunscripción, y él pertenece a la Asociación Comunitaria de Población Desplazada del Charco, La Minga, en este departamento. Jaime Andrés, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. ¿A usted lo han amenazado antes y después de su candidatura? Desde luego, y es lo que nosotros venimos comunicándole al gobierno nacional. Nosotros, como líder social, yo tuve un hecho victimizante desde el 2002, donde me tocó vivir en carne propia el flagelo de la violencia que ha azotado este país, y como líder social
en octubre recibimos amenazas, en mes de septiembre, perdón, recibimos amenazas, puesto que hemos venido ejerciendo la labor comunitaria de acompañamiento a los consejos comunitarios, a las organizaciones étnico-territoriales, asesorando en los proyectos, las consultas previas, etcétera, y hemos recibido amenazas, puesto que estamos en temas muy sensibles como el tema de la tutela del Tribunal de Nariño, que suspende la erradicación de cultivos de uso ilícito en los territorios colectivos, ancestrales colectivos, ¿cierto? Y desde allá hemos venido recibiendo amenazas y hemos activado la ruta, hemos puesto las denuncias a Fiscalía y hemos activado la ruta para que la unidad de protección nos asigne un esquema de seguridad que nos permitan como líder social seguir haciendo el trabajo. Ahora mismo eso está suspendido, no entiendo por qué no han aplicado el enfoque diferencial, pero ahora con el Plan Democracia a nosotros nos asignaron unos escoltas la UNP, ¿cierto? Y el domingo recibimos una nueva amenaza que no nos permite entrar a los territorios en donde debemos hacer el proselitismo político. Nosotros nos entregaron un esquema a través del Plan Democracia, nos entregaron un esquema de seguridad de 2 escoltas, pero los escoltas tenemos que desplazarnos a pie porque no nos entregaron vehículos. Desafortunadamente parece que para nosotros no hay vehículo. Hace unos 8 días nos entregaron un vehículo bajito, una camioneta Duster que no alcanza a entrar a la zona rural, y la tarjeta que nos entregan de combustible no está activada. Es decir, no tenemos las garantías de seguridad para nosotros poder hacer ir a las comunidades a presentarles nuestras propuestas. ¿Hay, Andrés, en su región candidatos que sí tengan estas garantías, que de repente hayan recibido un vehículo que permita andar en las carreteras y en los terrenos difíciles de la zona, o que incluso desde antes, en los tiempos de campaña, haya podido contar también con la protección de seguridad de parte de escoltas? Sí, claro, a todos, sí, hay líderes, hay algunos que sí. Hay líderes sociales que tienen su esquema de seguridad con sus camionetas grandes que pueden entrar, e inclusive yo hice una reclamación a la UNP que qué criterios utilizaban ellos para asignarle unos vehículos, unas camionetas a unos beneficiarios del Plan Democracia, y a otros no. ¿Qué criterio utilizaron para entregarle ese tipo de carros y a otros no? Ahí se estaría dando un desbalance y finalmente entonces terminarían unos con mayor posibilidad de llegar a distintas zonas para hacer las campañas, mientras que otros sencillamente quedarían atrapados a las condiciones que les han entregado una Duster que es como un automóvil, y con ello no me puedo desplazar a la zona rural porque en un solo desplazamiento se desajusta toda y estas carreteras nuestras son destapadas y no podemos llegar a las comunidades. Entonces, y adicionalmente a eso, nos entregan una tarjeta que la tarjeta no tiene cupo en combustible, es decir, no nos han brindado las garantías ni de seguridad para hacer, ni las garantías para hacer nuestro proceso, ni las garantías del Estado de la que habla la resolución del acto legislativo que permitió revivir las curules de paz. Sí, no, pues muy difícil hacer política con esta amenaza de siempre como líderes sociales y ahora como candidatos a las curules de paz. Gracias, señor Andrés. Yo quiero enfatizar, por último quiero decirles que nosotros acá en Nariño, por ejemplo, el municipio de Tumaco tiene 384 veredas. No vamos a poder llegar a ninguna, a muchas de ellas. El municipio del Charco, 64 veredas que sufrió hace muy poco un confinamiento, que me tomó allá el confinamiento, y que no nos hemos podido desplazar a la zona rural en donde realmente está la población electoral a la que nosotros tenemos que llegar. ¿Por qué? Porque el Estado en la resolución habla de unos anticipos. Nunca llegó el anticipo. Los bancos no aperturan este tipo de cuentas, las aseguradoras no han querido dar la póliza de seriedad de la candidatura. Es decir, todas las trabas habidas y por haber para que nosotros, los líderes sociales, no tengamos las garantías de los recursos del anticipo. Entonces, lo que quiero enfatizar con esto es que esta Cámara Especial de especial no tiene nada, y muy probablemente esta Cámara en nuestra subdivisión especial 10 va a quedar en manos de la política tradicional, porque ellos sí tienen las herramientas para llegar a las comunidades, pero nosotros no las tenemos. Entonces, yo he tomado la decisión del día lunes presentar mi renuncia irrevocable a la Registraduría Nacional para que ellos aboquen al Consejo Nacional Electoral, porque en estas condiciones
no podemos hacer política. Yo Muy triste, preferiría, y la sugerencia que les hago es que suspendan las elecciones acá en la zona 10, porque no hay ninguna garantía para nosotros los candidatos, líderes sociales, que de llegar a estas curules realmente, porque primero no hay los recursos. ¿Con qué recursos nosotros llegamos a las comunidades? Y la garantía de seguridad no hay. Es decir, nosotros sentimos que esto de especial no tiene nada. Y nosotros vamos a presentar nuestra renuncia irrevocable a la Registraduría Nacional. Pues dejamos esto como registro, don Andrés, porque esto es muy triste. Escuchar que un candidato se retira porque no hay garantías, cuando a quienes más garantías les deberían haber dado son a estos candidatos en zonas de riesgo, en zonas donde aún hay alta presencia de grupos armados, en zonas donde además han adelantado un trabajo social importante, es muy, muy triste. Andrés Chiqui Restrepo, en el departamento de Nariño, gracias por estar con nosotros. Y ahí, Paola, mencionó él el tema de la plata, porque no es solamente la garantía de seguridad, y sabe que me gusta mucho este bloque que estamos haciendo, porque aquí estamos viendo las fallas sistémicas. Antes estábamos viendo cómo los políticos hacen, Mauricio, lo de siempre. Sí, es verdad. Y es tratar de colarse y de llegar así a través de jugadas diversas. Los políticos siendo políticos. Sí, los políticos siendo políticos, correcto. Bien lo dijo usted, Pablo. Pero ahora nos estamos encontrando con dos fallas gravísimas a la hora de inventarse esto. Y es, uno, tema de seguridad que nos trae Andrea, y que aquí queda evidenciado, las garantías no están dadas, tanto que uno lo secuestran y a otro le dan 2 escoltas pero sin carro, y luego le dan un carro que no llega hasta las veredas. Y renuncia aquí al aire en Sigue la Renuncia al aire. Y ahora, el tema de la plata, porque es que también para hacer campaña se necesita plata. Sí, no señor. estamos diciendo los miles de millones que se gastan los candidatos tradicionales de los partidos tradicionales, Paola, pero sí se necesita plata para hacer política, en este caso de las curules de paz. Sí, claro, y además porque los otros candidatos, los tradicionales como usted lo menciona, pues tienen esas maquinarias, y las personas que están aspirando a estas curules de paz, pues no, y podría uno decir, Juan Pablo, que les toca casi que con las uñas, y las garantías también van por el tema de la financiación. Y por eso quiero saludar hasta ahora y rápidamente a Carlos José Díaz Hernández, él es candidato a curul de paz de Montes de María, para que nos hable sobre ese otro problema, el de la financiación. Señor Carlos, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W, y bueno, cuéntenos, ¿cuál es el problema que usted está viviendo específicamente y pues todos los candidatos en esa zona del país? Don Carlos. Buenas tardes, un saludo solidario a todos. Sí, hola. ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escuchamos. Adelante, por favor. Un saludo solidario a todos y a todas. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, miren, hablar de la financiación, creo que Juan Pablo lo dijo de la mejor manera, hay un problema sistemático. Lo que se reguló para el ejercicio de garantizar la participación política en estos territorios, desde esa reparación política, efectivamente han sido escasos, a pesar de que algunas instituciones han hecho sistemático. ¿Por qué? Porque no, estamos teniendo problemas con el audio con don Carlos José Díaz. Vamos a ver si podemos de alguna manera mejorar la comunicación, el enlace con este candidato a curul de paz en la zona de los Montes de María, para así poder escuchar claramente qué es lo que nos tiene que contar sobre el tema de la financiación. Pero ella nos estaba dando una primera pista, Paola, y se habla de unas pólizas. ¿Pólizas de qué? Sí, pues las pólizas para... Espera un momentico, Juan Pablo, que ya estoy escribiendo aquí. Pero mire, una cosa, incluso el Consejo Nacional Electoral sacó un comunicado y dijo que estaba denunciando que estaba en riesgo la financiación de las campañas a los curules de paz. Como usted lo decía, estos recursos económicos ya están, es que este acto legislativo dio vía libre a que esos recursos se entreguen, pero ¿qué es lo que pasa? Les están pidiendo un montón de cosas, les piden pues unas pólizas de seguros, garantías bancarias, les piden un montón de documentos y muchas veces en los bancos no se los dan, entonces no les pueden entregar estos anticipos de la financiación de las campañas, y es que eso ya va a ser el 13 de marzo, entonces ¿qué van a hacer hasta ahora? Es precisamente eso para que son las pólizas, para garantizar que les entreguen o que
pues como respaldar Sí. esos anticipos que se entregan como a manera de préstamo. No sé si logramos restablecer la comunicación con Carlos José Díaz. ¿Carlos? A ver, Carlos, ¿me escucha? Hola, listo. Ahora sí, adelante. Cuéntenos qué fue lo que pasó, por favor. Tenía problemas con la conectividad porque acá es un poquito compleja la situación. Le refería a Juan Pablo que efectivamente usted lo ha dicho, es un problema sistemático. Hablar hoy de la financiación o de las garantías de participación que debía el Estado colombiano efectivamente presentar frente a este tema de esa financiación preponderantemente estatal, debe hablarse también de ese contexto que ya lo hemos visto a través de las intervenciones que se han desarrollado. Es decir, estos territorios paradójicamente son territorios donde la pobreza extrema tiene un porcentaje bastante importante en las cifras que se tienen en el país, que hay una presencia y un control hegemónico de grupos irregulares, que hay inseguridad alimentaria, que hay cooptación de líderes, y por eso vemos lo que sucedió con este señor Bustillo. Además, a esto, como caldo de cultivo, súmele que el movimiento social en muchos de estos territorios no estuvimos a la altura para lograr una unidad y enfrentar este tema. Y frente al tema eso es lo que tiene que ver con el contexto. Frente al tema de las inscripciones, efectivamente no ha habido celeridad por parte de la autoridad electoral para revisar el tema de ese régimen de inhabilidades, donde se pueda, digamos, no solo demostrar, sino tomar decisiones claras de qué candidatos o candidatas hoy no pueden participar por la cooptación que tienen o el respaldo, que por acto legislativo 02 no podemos tener alianzas. Carlos, como Y estamos lo tercero, hablando, frente al permítame Carlos, porque es como estamos hablando específicamente, de porque financiación. queremos evidenciar el tema Claro. del problema de la financiación. ¿Ustedes cómo hacen entonces para llevar a cabo esta campaña si no tienen plata para poner una valla, para convocar una reunión, para todo lo que sí hacen los partidos tradicionales? Claro, es que le refería a esto para poder, digamos, tener un contexto mejor de cómo ha sido la imposibilidad de poder desarrollar, hacer el proselitismo de acuerdo a lo que nos dice la normativa. Resulta que el acto legislativo y las resoluciones nos plantean que la financiación debe ser preponderantemente estatal. Ahí se cambió que era totalmente. El problema es que para lograr esa financiación estatal se hace a través de unos anticipos por reposición de votos. ¿Qué pasa aquí? Que para nosotros lograr acceder a esos recursos debemos tener una póliza o una garantía. Resulta que las entidades bancarias para el tema de la garantía te están exigiendo que tengas el valor, que es aproximadamente por lista, en el caso de Montes de María, entre 30, 32, 34 millones de pesos que nos van a llegar, debes tener ese mismo valor congelado allí por 12 meses. Y frente al tema de la póliza, todas las aseguradoras a donde fuimos nos dicen que ese riesgo para asegurar ellos no lo tienen. Vamos al Consejo Nacional Electoral, exponemos esta problemática y el Consejo Nacional Electoral dice que es con ellos. Luego sale de que que vayamos a la previsora, que como es del Estado, pues ella tiene la obligación de entregarnos esto. A la fecha hoy, ningún candidato de la CITREC en Colombia ha podido acceder a las pólizas. Ustedes de pronto conocieron un documento que salió del Consejo Nacional Electoral en estos días. El que estamos mostrando ahorita, candidato, que Andrea además ya nos lo leyó. Ellos exponen Sí. cuáles son las gestiones que han realizado, Claro. pero en lo último, si se dan cuenta, nos ponen sin póliza no hay desembolso. Claro, y sobre Entonces, eso, candidato, permítame. Señor. Y sobre eso hay que decir algo, Andrea. Sí es muy particular la posición del Consejo Nacional Electoral en esta circunstancia. ¿Por qué? Porque mientras que a los candidatos, por ejemplo, del Partido Comunes, no les exigían esta póliza, a los candidatos de las curules de paz, es decir, a las víctimas, sí les exigían esta póliza. Pero a eso hay que sumarle un detalle. Y yo creo que con esto podemos cerrar este segmento, Paola. Y se lo dejo como tarea para que averigüe con sus fuentes. ¿Por qué razón la Junta Directiva de los Seguros Estatales, la previsora, dijeron que no a facilitarle estas pólizas
a los aspirantes a las curules de paz? Juan ¿Por Pablo, qué eso desde la no- aseguradora del Estado se tomó la decisión a nivel de junta, unas personas que además deberían ser un poco conscientes de qué es lo que estamos jugando aquí, que tocaba hacerle esta exigencia y que entonces no se le podía o no se le iba a garantizar a los candidatos esa póliza necesaria para poder obtener los recursos? Sí, Juan Pablo, eso no es lo más grave. Eso no es lo más grave, porque estamos hablando de Sí. la financiación preponderantemente estatal. No, es que por eso es, candidato, Además, por ¿para eso qué es. exigen la póliza Por eso por es. unidad? Tenemos Porque dos exige una figuras póliza más. si otra no la puede entregar, y todas las aseguradoras que hay en Colombia, porque lo que nos decía el candidato Carlos es que ninguna aseguradora donde ellos han ido a pedirla las dan porque dicen que no tienen ese Pero el riesgo, respaldo es que el no cubren acuerdo ese de paz y riesgo. el acto legislativo donde dice que sí les van a garantizar esos recursos. Y el CNE lo está diciendo. Bueno, en el Sí, tema de el problema ahí comunes, es cómo pedir la póliza, ¿no? Sí, el tema de comunes, los problemas fueron otros, ¿no? Por su historial y por temas también de fiscalización de recursos que estarían vinculados con grupos ilegales y demás. Pero sí hay una traba, pero los recursos están, el Estado dice, los respaldamos, pero no les están dando esa posibilidad de tener ese desembolso. La realidad de las curules de paz. Hacemos una pausa y al regresar nos vamos al norte del Cauca. Sigue la W.